Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero, volumen 4, 9, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 1, capítulo 1, los desarrollos filosóficos del marxismo europeo. 873, Gramsci, el marxismo como visión del mundo y la crítica a Bukharin y a Croce. Gramsci se ha ocupado de distintos ámbitos disciplinarios, que van de la política a la crítica literaria. Principalmente, en lo que se refiere a la filosofía, se ha expresado a través de los cuadernos de cárcel, en particular en las secciones recogidas bajo el título de El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce. La filosofía de Gramsci, por su fragmentariedad, es una construcción compleja en la que convergen influencias y solicitaciones dispares derivadas no solo de la tradición marxista, sino también de las filosofías contemporáneas, Croce, Sorel, Bergson, etc. Su propuesta teórica manifiesta, sin embargo, una fisonomía original, que la distancia de modo inequívoco de las formas de pensar, arriba indicadas. En efecto, a pesar de haberse formado dentro del ambiente cultural del neoidealismo, Gramsci ha conquistado, ante él, como ante cualquier otra experiencia especulativa, una sustancial autonomía crítica que le ha permitido indicar con frescura y rigor tanto los puntos de convergencia como sobre todo los de contraste. En la base del pensamiento maduro de Gramsci se encuentra la idea de un marxismo como visión del mundo. Según el pensador sardo, todos los hombres son filósofos. Se puede imaginar un entomólogo especialista sin que todos los demás hombres sean entomólogos empíricos. Un especialista en trigonometría sin que la mayor parte de los hombres se ocupen de trigonometría. Pero no se puede pensar en ningún hombre que no sea también un filósofo que no piense. Porque precisamente el pensar es una cosa propia del hombre como tal, a menos que sea patológicamente idiota. En efecto, también sin ser filósofos en el sentido profesional de la palabra, todos los individuos participan de una filosofía espontánea, que está contenida en 1. El mismo lenguaje, que es un conjunto de nociones y conceptos determinados y no solo palabras vacías de contenido. 2. El sentido común y el buen sentido. 3. La religión popular y todo aquel sistema de creencias, supersticiones, opiniones, modos de ver y de trabajar presentes en el llamado folclore. En otras palabras, la filosofía espontánea del hombre medio, que se concretiza en un conjunto caótico de concepciones dispares, es absorbida inconscientemente y pasivamente por los distintos ambientes culturales y sociales en los que cada uno se ve automáticamente implicado, desde su entrada en el mundo consciente, su pueblo, su parroquia, etc. A diferencia de la filosofía de los no filósofos, en el sentido técnico, la filosofía de los filósofos se presenta, en cambio, como una elaboración coherente y consciente que emerge del trabajo ordenado del cerebro y que desemboca en una crítica del sentido común. El marxismo es, precisamente, una filosofía en esta última acepción del término. Es verdad, observa nuestro autor, la filosofía de la praxis ha nacido bajo la forma de aforismos y criterios prácticos, porque su fundador dedicó su esfuerzo intelectual a otros problemas, especialmente económicos. Sin embargo, en estos criterios prácticos y estos aforismos se encuentra implícita toda una concepción del mundo, una filosofía. En consecuencia, y en contra de Croce, que había reducido el materialismo histórico a un simple canon práctico de interpretación histórica, privado de una auténtica valía filosófica, Gramsci veía en él una filosofía independiente y original. Análogamente, y en contra a Gracia Dei, que había situado a Marx como unidad de una serie de grandes científicos, él comenta: error fundamental, ninguno de los otros ha producido una concepción original e integral del mundo. Marx inicia intelectualmente una era histórica que durará probablemente siglos, esto es, hasta la desaparición de la sociedad política y la llegada de la sociedad regulada. En otras palabras, según Gramsci, Marx es un creador del Weltanschauung, convicción repetida también en una carta dirigida a su esposa el 13 de febrero de 1930, en la que declara que el materialismo histórico no es una regla práctica de investigación histórica, sino
una concepción del mundo en su totalidad. Esta forma de concebir el marxismo viene acompañada por la defensa de su autonomía teórica y categorial. En efecto, en contra de la tendencia ortodoxa que acaba por llevar el materialismo histórico al materialismo vulgar, que intenta conectar, y contra la tendencia revisionista que intenta conectar la filosofía de la praxis al kantismo o a otras escuelas filosóficas no positivistas y no materialistas, incluido el tomismo, Gramsci se propone hacer valer el principio de la autosuficiencia filosófica del marxismo. De ahí la convergencia objetiva entre Gramsci y Labriola. En efecto, si bien existen entre el pensador sardo y el de Cassino evidentes intervalos históricos y teóricos, formación cultural, ambiente político, etc., no se puede negar que entre ellos existen grandes analogías en el planteamiento filosófico. Tanto es así que Gramsci, reconociendo su propia deuda con el padre del marxismo teórico italiano, escribe: Labriola, al afirmar que la filosofía de la praxis es autosuficiente e independiente de cualquier otra corriente filosófica, es el único que ha intentado construir científicamente la filosofía de la praxis. Por lo demás, añade nuestro autor, pensar que la filosofía de la praxis no es ya una estructura de pensamiento completamente autónoma y en contraste con todas las filosofías y religiones tradicionales, significa no haber roto los lazos de verdad con el viejo mundo, sino es, incluso, haber capitulado ante él. En síntesis, el materialismo histórico es una filosofía que se basta a sí misma, puesto que, tal y como escribe Gramsci, acentuando su visión totalizante del marxismo, contiene en sí todos los elementos fundamentales no sólo para construir una total e integral concepción del mundo, una total filosofía y teoría de las ciencias naturales, sino también para vivificar una organización práctica integral de la sociedad, es decir, para llegar a ser una civilización total integral. Dado que el materialismo histórico es una concepción global del mundo y no solo metodología, ¿cuáles son, filosóficamente hablando, sus características más importantes? La respuesta a esta pregunta equivale a la elaboración, por parte de Gramsci, de un modelo histórico y antipositivístico del marxismo. Desde sus primeros escritos, no sin influencias croschianas, sorelianas y bergsonianas, Gramsci había contrapuesto a la ley natural, al fatal andar de las cosas de los pseudocientíficos, la voluntad tenaz del hombre, acusando a los viejos socialistas y a su óptica económico-determinista, invadida de fatalismo de positivistas, de haber esterilizado a Marx. Las nuevas generaciones, decía Gramsci, también han leído y estudiado los libros que en Europa se han escrito después del florecimiento del positivismo y han descubierto que la esterilización realizada por los socialistas positivistas de las doctrinas de Marx no ha resultado precisamente una gran conquista cultural. Las nuevas generaciones parece que quieran volver a la genuina doctrina de Marx, según la cual el hombre y la realidad, el instrumento de trabajo y la voluntad, no se han desprendido, sino que se identifican en el acto histórico. Creen, por lo tanto, que las reglas del materialismo histórico sirven únicamente post factum para estudiar y entender los sucesos del pasado, y que no deban convertirse en hipotecas para el presente y para el futuro. Y remitiéndose a la revolución bolchevique contra el capital de Marx, es decir, el rechazo leninista a estar sujeto a las reglas preestablecidas por el materialismo histórico, Gramsci defendía la exigencia de un marxismo libre de incrustaciones positivistas y naturalistas, o de poner como máximo factor de la historia no los hechos económicos en bruto, sino al hombre. En los cuadernos de la cárcel, este modelo antipositivista de marxismo adquiere la forma de un riguroso historicismo humanístico, para el cual, en la base de todo, se encuentra la praxis, es decir, la actividad humana global entendida como centro activo a través del cual la historia se hace y la dialéctica se realiza. La filosofía de la praxis es el historicismo absoluto, la absoluta realidad, la absoluta realización mundana y terrestre del pensamiento, un absoluto humanismo de la historia. Pero si el materialismo histórico, en cuanto a filosofía de la praxis, como él prefiere llamar al marxismo, al modo de Labriola, es un historicismo humanístico, será también una filosofía coherentemente dialéctica. Como es conocido, Gramsci no ha ofrecido a propósito de la dialéctica un tratamiento específico, lo cual lo impide que
tal y como ha tratado de demostrar Norberto Bobbio, esta tenga en su pensamiento una importancia fundamental. En efecto, es precisamente a través de la dialéctica, utilizada en el triple sentido hegeliano, marxiano, engelsiano, de acción recíproca, de proceso paratesis, antítesis y síntesis, y de la conversión de la cantidad de cualidad y viceversa, que Gramsci se ha esforzado en caracterizar el marxismo como nuevo modo de pensar y nueva filosofía. Este planteamiento ha conducido a Gramsci al rechazo de toda forma de filosofía mecanicista y predialéctica. De ahí la cerrada polémica en contra del ensayo popular de Nikolai Bukharin, publicado por primera vez en Moscú en 1921 con el título de La teoría del materialismo histórico, Manual Popular de Sociología Marxista, al cual acusa de estar falto de cualquier tipo de tratamiento de la dialéctica. De esta omisión, nuestro autor presenta dos motivos. El primero reside en el hecho de que Bukharin acabaría por concebir el materialismo histórico como escindido en dos ramas. Por un lado, una teoría de la historia y de la política, entendida como sociología, construida según el método de las ciencias naturales, y por otro lado, una filosofía propiamente dicha, la cual no sería más que el materialismo metafísico, mecánico o vulgar. El segundo motivo es de naturaleza psicológica y consiste en el hecho de que Bukharin no habría querido enfrentarse a la forma de pensar del hombre medio. El ambiente ineducado y grosero ha dominado al educador. El vulgar sentido común se ha impuesto a la ciencia y no viceversa. Si el ambiente es educador, éste deberá ser educado a su vez. Pero el ensayo no entiende esta dialéctica revolucionaria. Con su forma de proceder, el estudioso ruso se había apercibido de que, separada de la teoría de la historia y de la política, la dialéctica se convierte en una especie de lógica formal, o de escolástica dogmática, y la filosofía en una especie de metafísica. Al contrario, rebate Gramsci, entre las grandes conquistas del marxismo está, precisamente, el concepto de la dialéctica como doctrina del conocimiento y sustancia medular de la historiografía y de la ciencia de la política, y la identificación de la filosofía con la historia y con la política. En efecto, puesta la ecuación historicista entre naturaleza humana e historia, la filosofía no puede hacer menos que identificarse con una metodología general de la historia, es decir, con la perspectiva de Gramsci, que no debemos confundir con la de Croce, con una doctrina que es método y al mismo tiempo. Una doctrina se entiende que es ella misma histórica, es decir, el fruto de determinadas circunstancias que del mismo modo han generado su aparición. Una doctrina se entiende que es ella misma histórica, es decir, el fruto de determinadas circunstancias que, del mismo modo que han generado su aparición, determinarán su ocaso. Si también la filosofía de la praxis es una expresión de las contradicciones históricas, e incluso es su expresión más cumplida porque es consciente, significa que ella también está atada a la necesidad y no a la libertad, que no existe ni puede existir aún históricamente. Así pues, si se demuestra que las contradicciones desaparecerán, se demuestra implícitamente que desaparecerá, esto es, será superada la filosofía de la praxis. En el reino de la libertad, el pensamiento, las ideas no podrán nacer ya sobre el terreno de las contradicciones y de la necesidad de lucha. La controversia con Bukharin testimonia el rechazo de Gramsci a interpretar el marxismo en términos puramente materialísticos. Tanto es así que, aludiendo a la definición corriente del marxismo como materialismo histórico, sostiene la necesidad de poner el acento sobre el segundo término, histórico, y no sobre el primero, de origen metafísico. Desde el punto de vista de Gramsci, el materialismo, con su hipótesis de un mundo objetivo independiente del hombre, sería una especie de mala metafísica derivada de una creencia de tipo religioso. Todas las religiones han enseñado y enseñan que el mundo, la naturaleza y el universo han sido creados por Dios antes de la creación del hombre y que entonces el hombre se ha encontrado con un mundo hecho, catalogado y definido de una vez para siempre. En realidad, argumenta Gramsci, tras las huellas de la filosofía moderna, la idea de objetividad extrahistórica y extrahumana, alcanzable desde un hipotético punto de vista del cosmos en sí, o es una metáfora o es una forma de misticismo,
por cuanto nosotros solo conocemos la realidad en relación con el hombre, y dado que el hombre es devenir histórico, también la conciencia y la realidad son un devenir. En otras palabras, declara nuestro autor, utilizando una terminología de matriz idealista, objetivo significa siempre humanamente objetivo, lo cual puede corresponder exactamente a históricamente subjetivo. Esto es, objetivo significaría universalmente subjetivo. Como puede notarse, la distancia entre Gramsci y el Lenin del materialismo empirocriticista, que centra todo su discurso sobre la tesis de cosas existentes fuera de nosotros e independientemente de nuestra conciencia, es filosóficamente remarcable. Por lo demás, también ante Engels y su hipótesis de una dialéctica de la naturaleza, nuestro autor se muestra más bien desconfiado. Es cierto que en Engels, anti-Düring, se hallan muchos puntos que pueden llevar a las desviaciones del ensayo. Se olvida que Engels, a pesar de que le haya mucho tiempo trabajado, ha dejado poco material sobre la obra prometida para demostrar la dialéctica ley cósmica y se exagera al afirmar la identidad de pensamiento entre los dos fundadores de la filosofía de la praxis. Otro punto básico de referencia política del historicismo de Gramsci es Benedetto Croce, al que critica no solo por sus posiciones filosóficas, sino también por su función cultural que había ejercido de hecho en la historia italiana. Inicialmente, escribe Gramsci, él había sido de tendencia más bien crociana y había participado, como tantos otros intelectuales, en el movimiento de reforma moral e intelectual promovido en Italia por Benedetto Croce. Después, aún manteniéndose fiel al planteamiento histórico inmanentista del antiguo maestro, había terminado por llevar a cabo, con respecto a él, lo mismo que había realizado Marx con respecto a Hegel y a la filosofía clásica alemana. Por lo que toca a la concepción filosófica de Croce, es necesario rehacer la misma reducción que los primeros teóricos de la filosofía de la praxis han realizado por lo que toca a la comprensión hegeliana. Para nosotros, los italianos, ser herederos de la filosofía clásica alemana representa ser herederos de la filosofía crociana, que representa el momento mundial actual de la filosofía clásica alemana. En lo concerniente al aspecto doctrinal, Gramsci desaprobaba el crocismo a causa de los residuos metafísicos y teológicos, o sea, por su incapacidad de llevar hasta el fondo la lucha contra la trascendencia. Hay que reconocer el esfuerzo de Croce por adherir a la vida la filosofía idealista, y entre sus positivas aportaciones al desarrollo de la ciencia, habrá que destacar su lucha contra la trascendencia y la teología, en sus formas peculiares al pensamiento religioso confesional. Pero que Croce haya tenido éxito en su intento, y de modo consecuente, no se puede admitir. La filosofía de Croce queda como una filosofía especulativa, y esto no es tan solo una huella de trascendencia y de teología, sino que es toda la trascendencia y toda la teología, apenas liberadas de la más grosera corteza mitológica. Además, critica a Croce por el uso abstracto y por ello falso de la dialéctica. Croce se afirma dialéctico, no obstante, el punto de dilucidar es este. En el devenir, ve él el devenir mismo o el concepto de devenir. En consecuencia, al historicismo especulativo del pensador idealista, acusado también él de dárselas de arreglamundos, contrapone el historicismo realista del marxismo. La filosofía de la praxis deriva, ciertamente, de la concepción inmanentista de la realidad, pero depurada de todo aroma especulativo y reducida a pura historia, a historicidad o a puro humanismo. En segundo lugar, siempre por lo que se refiere al plano doctrinal, Gramsci critica a Croce por haber aislado el movimiento superestructural de la historia épico-política de su concreta base económica y de clase. Esto no significa, sin embargo, que él considere la historia ético-política crociana como una futilidad que se debe rechazar. En efecto, ella no representa solamente una saludable reacción al economismo y al mecanicismo fatalista, sino que es utilizada para llamar la atención, aunque sea bajo la forma deformada de especulación, sobre la importancia de las ideas y de los intelectuales en la vida concreta de la sociedad. El pensamiento de Croce, pues, debe, por lo menos, ser apreciado como valor instrumental,
y así puede decirse que ha llamado enérgicamente la atención sobre los hechos de cultura y de pensamiento en el desarrollo de la historia, sobre la función de los grandes intelectuales en la vida orgánica de la sociedad civil y del Estado.